a compartir pantalla. Ya, ahora sí. Me avisan por favor si hay alguien que quiere entrar, porque a veces se quedan en la puerta y yo estoy mirando a la pantalla de la izquierda y no me fijo. Ya, pasan la voz por favor. Bien, entonces nos quedamos el día martes en una tareita que les había dejado, algunos lo mandaron, ya, y aquí está la solución, ¿no? Se pedía que en PAPS se controle de manera similar como se hizo en los ejercicios anteriores para que no se pueda cambiar el título de un libro. Entonces se ubicaban en PAPS y tiene que crear el trigger. En este caso se va a llamar tr update title sobre la tabla titles after update, o sea, para la actualización precisamente. A ver, está Fran, ya, Fran García. Y luego el cuerpo, ¿no? Aquí se cuenta los registros procedentes de la tabla inserted y deleted, ¿no? Si el código de inserted es igual al código de title, si no hay coincidencia, si sale 0 en esa cuenta, significa que son diferentes, ¿no? Por lo tanto, se está tratando de cambiar. Entonces se cancela, no se puede modificar rollback trunk. Si no es así, ¿no? Es porque son iguales, ¿no? El, el título del libro en la tabla inserte, que es lo nuevo que se quiere ingresar, supuestamente está el registro con los nuevos datos, es igual al campo title de la tabla delete, ¿no? O sea, lo que se guarda en deleted es lo que está actualmente y en inserted lo que va a cambiar. Pero en este caso, si no cambia, si son iguales, ¿no? Entonces esa cuenta no sale 0. Entonces simplemente se pasa, es falso, se pasa al else y le deja cambiar, ¿no? Solo en el caso de que sean iguales, sean diferentes, perdón, el título del libro de la tabla de letras, entonces van a encontrar de que quieren hacer una modificación y ahí es donde se cancela. Vamos a crear entonces el trigger hasta acá y luego vamos a probarlo, pues, ¿no? A ver, acaba de llegar Aguirre. Aguirre. Ya. Eh, y vamos a probarlo, ¿no? Vamos a verificar, a ver, eh, la tabla titles, el contenido de la tabla titles, ¿no? Son 18 libros que hay, pero vamos a ver solo el libro que tiene este código, ¿no? El BU 1032. Ya el BU 332 tiene aquí la guía, ¿no? Del ejecutivo en base de datos. Bueno, entonces vamos a ver si se le puede cambiar ese título. Entonces vamos a actualizar la tabla titles y vamos a establecer que el title va a ser el ABC de SQL para el título código BU 1032. O sea, el dato que hay acá, ¿no? Es diferente al dato actual, que es este de acá. Por lo tanto, lo va a detectar y va a hacer el rollback, ¿no? O sea, va a verificar si son iguales, ¿no? Pero no son iguales, son diferentes. Entonces, por lo tanto, va a ser el rollback. Ejecutamos y está, pues, ¿no? No se puede modificar el nombre del libro. Queríamos cambiarle el título, ¿no? El ABC de SQL, ¿no? Probando otra vez, ¿no? Ahora el precio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otra vez el mismo libro, ¿ya? El precio ahorita es 19.99 y le queremos cambiar a 30, ¿no? A ese mismo libro. Pero en este caso más bien,
el título del libro que está inserted va a ser igual al título del libro que hay en deleted. O sea, lo va a dejar pasar, ¿no? Solo cuando son diferentes es el que cambia. En el caso del título. Y aquí, actualizado, quiere decir que el precio sí cambió. Vemos otra vez la tabla titles para el código del libro BU1032. Mire, ahí está, pues el precio sí cambió. Pero cuando queremos cambiar el título, ahí sí no cambia, ¿no? La utilidad de las dos tablas, ¿no? La tabla deleted guarda que el registro con los datos actuales, los que van, donde va a hacerse el cambio. Y en la tabla inserted están los datos nuevos o supuestamente que van a cambiar a ese registro actual. Inserted guarda lo nuevo, deleted guarda lo que va a cambiar. Y ahí se puede hacer comparaciones para ver si cambia algún campo en particular. Y hemos verificado si cambia el campo, solamente el título, ¿no? El resto no lo hemos verificado. Si es así, ahí nomás se rompe el programa, hace un rollback trunk. Pero si se mantienen los títulos, entonces no pasa nada, ¿no? Se pasa al else, donde simplemente confirma y deja pasar, no hace rollback. ¿Sí? Ese era el ejercicio. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a crear una base de datos ejemplos. La base de datos ejemplos. Por si acaso exista, la elimino. Drop database no existe, así que no va a tener ningún problema en crearla. Esta ruta ya la debo tener, pues, ¿no? Si no, no crearía pues los archivos, ¿no? G mis datos, sí es una ruta que yo uso generalmente. Y bueno, eso depende de su máquina, ¿no? Eso ya usted lo va a ver. Cuando le entregue el código, lo pruebe, verifique siempre que la ruta corresponde, porque si no, no va a encontrar nunca, pues la ruta no va a poder crear la base de datos, ¿no? Y ya está. Se creó la base de datos ejemplos, vamos a verificar acá. Bases de datos, clic con derecha, actualizar, y ahí está ejemplos, ¿no? Ahí está ejemplos. Ya, ahora, a continuación, vamos a ubicarnos en la base de datos ejemplos y vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla llamada clientes, que va a tener los campos, el código del cliente entero, nombre, char de 30, ciudad, varchar de 15, teléfono, varchar de 8. Los tres primeros son obligatorios y teléfono no es obligatorio. Creamos la tabla clientes entonces. ¿Ya? Ahora vamos a ingresar a algunos registros en la tabla clientes. Unos 10 registros. Unos 10 registros, como pueden ver, el último no le he puesto nada, o sea, es null, porque acepta nulos, ¿no? Ingreso 10 registros a la tabla clientes. Luego verifico el contenido. El contenido de la tabla clientes. Ahí está. Son 10 registros que he ingresado. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla similar a esta. Pero ¿para qué va a servir esa tabla? Va a ser una especie de respaldo. En caso de que se borre un cliente, no lo queremos eliminar definitivamente, sino queremos que ese registro de cliente pase a una tabla, que va a ser una tabla, digamos, por si acaso de repente queremos recuperarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar, cuando se elimine un registro de la tabla clientes, a otra tabla que tiene que, por supuesto, tener la misma estructura. Entonces, vamos a crear una tabla similar para justo los clientes que se vayan a borrar. Si se dan cuenta, es la misma estructura, ¿no? Las mismas columnas, los mismos tipos, solo que la tabla se llama diferente, ¿no?
las mismas características. Solo que la tabla se llama CLI borrados, para los clientes borrados, digamos, ¿no? Entonces creo la tabla y ya tengo dos tablas muy similares en la misma base de datos. A ver, aquí hay personas que van a entrar. Vamos a poner la asistencia antes que me olvide. Son dos más que acaban de llegar. Guevara. Sí, profesor. Sí, Guevara Fabio, ¿no? Sí, ¿Ya? profesor. ¿Quién más ingresó? Ah, Natalie creo que ingresó, ¿no? Sí, Natalie Cuyanco, ¿no? Por si acaso, a ver, María Camarena todavía no se ha acercado. Y Jean-Pierre Gamarra, todavía. Seguro ya están por llegar. Bien, entonces vamos a verificar el contenido de esas dos tablas que acabamos de crear en la misma base de datos de prueba que tenemos, ¿no? De ejemplo. Hacemos una consulta a ambas tablas. Select asterisco from clientes y select asterisco from client borrados. Y miren, ajá, la primera tabla tiene sus 10 registros tal como los había ingresado. Pero la segunda tabla tiene los mismos campos, las mismas columnas, pero está vacía, pues, ¿no? Ahora, yo quiero crear un procedimiento de tal manera que si yo elimino un cliente de acá, yo elimino algún cliente de esta tabla, inmediatamente, si elimino este cliente, va a pasar a esta tabla. Eso es lo que quiero hacer. A ver, vamos a ver. Cuando se elimine, voy a estar utilizando, pues, una instrucción delete. Y ustedes saben que los triggers se pueden programar para insert, update o delete también. Entonces vamos a programarlo para el delete. Vamos a crear un trigger que se va a llamar copia borrados, tr copia borrados, sobre la tabla clientes para la acción de borrado, for delete. For delete. Y luego, ¿qué va a hacer? El cuerpo del procedimiento se va a disparar cuando suceda la acción de borrado, de delete. ¿Y qué va a hacer? Va a ingresar en la tabla clip borrados el contenido de la tabla deleted. Claro, en el caso del trigger que se dispara con un delete, ya se acuerdan, se crea automáticamente una tabla temporal a nivel de RAM, a nivel donde se produce la transacción, y esa tabla se llama deleted. ¿Y de qué se encarga esa tabla? De guardar los registros que van a ser eliminados antes que los eliminen. Entonces ahí los tengo como un respaldo por un momento nada más, ¿no? Pero ahora ese conjunto de registros se lo estoy pasando a una tabla que sí tengo grabada en el disco duro. Clic borrados. Le digo insert into clic borrados, la consulta a la tabla deleted que guarda los registros que han sido eliminados. Puede ser uno, pueden ser dos también, pueden ser varios, ¿no? Entonces todo lo que se borre ahí se va a pasar automáticamente a clic borrados. Como tiene la misma estructura el select, van a encontrar justo los campos en el mismo orden, tal como están en la tabla clic borrados. Y lo van a insertar. Luego, como verificación de lo que hizo este trigger, se hace una doble consulta otra vez a la tabla clientes y a la tabla clic borrados para ver cómo quedaron después de la acción, ¿no? A ver, vamos a crear entonces el trigger. Ya, ahí está. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la creación del trigger? ¿Tienen alguna duda? ¿De repente en la sintaxis algo? ¿Sí? Profe, es lo Sí. mismo el for que el after, o sea, after delete, for Ah, delete. ya, ya. Sí, sí, sí. Buena observación. Lo que pasa es que el trigger for fue el único que existía antes que apareciera el instead of. Solamente había el after. Era el for, mejor dicho. Y ahora el for es el equivalente del after. Lo mismo es. Lo mismo es. Pero antes solamente había for. Ahora tenemos el after y tenemos el instead of, ¿no? Solo que el instead of es un poco especial, ¿no? En vez de hacer algo, hace otra cosa.
Pero el for es equivalente al after delete, o sea, después de que borre, ¿no? Pero yo tengo todo lo que se va a eliminar va a estar en la tabla deleted, ¿no? Y tengo la facilidad para recurrir a esa tabla y consultarla y pasarla a otra tabla de la misma base de datos. Mi clic borrados no está acá en el trigger, pero forma parte de los objetos que tiene la base de datos, así que va a poder hacer esa inserción. Ya, entonces este trigger ya se creó, ya saben dónde está, cómo verifican que está creado. Pues los triggers son objetos de programación. Esto ha sido en la base de datos ejemplos. En la base de ejemplos hay una carpeta de programación, pero ahí no está, ¿no? ¿Por qué no? Porque es un objeto muy especial. Ese objeto está vinculado a una tabla, es un objeto perteneciente a una tabla. ¿A qué tabla? Ah, bueno, ejemplo, estamos a la tabla clientes, ¿no? Ahí lo creamos. Veamos los desencadenantes. Y ahí está, miren. Ahí está. Esto me certifica que realmente los triggers son objetos pertenecientes a tablas. Porque si no aparecerían en la carpeta de programación, ¿no? Como hay en programación están los store procedures, claro. Pero este es un objeto programable, pero muy particular, ligado a una tabla. O sea, no lo puedo usar de otra manera, no es un objeto genérico tampoco, ¿no? Se usa solo para las acciones de insert, add, o delete de una tabla, ¿no? Para otro tipo de acciones no podría programar un trigger. En cambio, los procedimientos almacenados y funciones sí se pueden programar a nivel de la base de datos, ¿no? Pero estos triggers se programan exclusivamente para una tabla, aunque de ahí se pueden atacar otras tablas, ¿no? Sí, a partir de ahí. Bien, pero son objetos pertenecientes a tablas, por eso lo encuentran en estructura, ¿no? Tablas, dentro de tablas, la tabla que lo posee, la tabla clientes, y ahí está el desencadenante, ¿no? Que también es un programa, pues, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a probar. Consultamos otra vez a las dos tablas, que habíamos visto eso. La tabla de clientes tiene 10 registros y la tabla aquí borrados no tiene nada, pues, ¿no? Está vacía, por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a tratar de borrar al cliente 2. Al cliente 2, ¿quién es Coronel, no? Coronel Castillo. Esta es la ciudad, Barcelona, no tiene teléfono, bueno, es el código 2. Entonces yo quiero eliminarlo, solo él. Ejecuto un delete, delete from clientes, where code cli es igual a 2. El único que cumple esa condición es este coronel, ¿no? Los otros no. Ese nomás va a ser eliminado. Vamos a ver qué pasa cuando lo eliminamos, ¿ah? Miren, observe por favor. En mensajes, ¿no? Sale una fila afectada, eso es por la inserción la eliminación que se hizo, pero después aparecen nuevas filas afectadas, es porque se ha ingresado el registro, los registros a la otra tabla, ¿no? Luego las consultas también son filas afectadas. Bien, entonces se ha habido mandar los resultados lo siguiente, ¿no? De frente nos mandó los resultados. Ya no está el cliente 2, ¿no? Ya no está el cliente 2. En la tabla de clientes ya no está, pero ha pasado a otra tabla, a la tabla aquí borrado. Si es una tabla física que está en el disco duro, eso quiere decir de que si apagamos el computador no hay problema, se va la corriente, pero ese registro está ahí. Puede ser que lo necesitemos después. Es una especie de respaldo de lo que se borró. Y ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo contrario? Ya hemos visto, ¿no? Si eliminamos un registro de esta tabla, cualquier registro o registros que eliminemos de esta tabla, automáticamente van a pasar acá, ¿no? Y ahora quiero más bien regresar. ¿Qué pasa si fue solamente un pase momentáneo? Porque este cliente estaba deshabilitado por alguna razón. Luego ya, digamos que cumplió con los requisitos o los problemas que tenía y ahora otra vez lo habilitan. Entonces, ¿qué hacen? Lo regresan de acá, lo regresan acá. Pero ¿cómo lo regresan en forma automática? Otro trigger que eliminen en la otra tabla, clic borrados, y que al percibir eso lo pase a la tabla original clientes, ¿no? O sea, son los mismos pasos, pero al revés, ¿no? Si tienen que hacerse sobre la tabla clic borrados más bien.
Sería así, ¿no? Ahora queremos crear un trigger que le vamos a llamar recupera borrado, ¿no? Pero ahora es sobre la tabla CLI borrados, no es sobre la tabla clientes, ¿ya? Y también para la acción de borrado, for delete, ¿no? O after delete, como quiera llamarlo. ¿Y qué va a hacer? Va a insertar en la tabla clientes, ahora clientes, el contenido de la tabla deleted. ¿Mm? El contenido de la tabla deleted, ¿no? O sea, lo que hemos eliminado, ahora lo va a pasar a clientes, ¿no? Ya, entonces nosotros teníamos este caso, ¿no? Actualmente las tablas están así. Tenemos un registro nomás en la tabla de borrados, clic borrados, y lo vamos a eliminar, pero al eliminarlo debe pasar otra vez a la tabla de clientes que está arriba. Delete from clic borrados, pero solo para el cliente 02. Bueno, es el único que tiene además, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Salió un mensaje? Sí, sí salieron los mensajes. Y ahora vamos a ver cómo quedaron las tablas después de haberlo borrado supuestamente, ¿no? Vamos a ver. Clientes y clic borrados. Clientes recuperó a Coronel. Y en clic borrados ya no hay nada. Ese justo lo eliminamos y se pasó a la tabla anterior, ¿no? Este podría ser muy útil, ¿no? Para guardar algunos registros que de repente más adelante se pueden necesitar, ¿no? ¿Cómo se puede obtener información de los triggers? Aparte de irse pues al explorador de objetos que está a la izquierda, ¿no? Ahí los hemos visto gráficamente, pero podemos observar, digamos, su comportamiento directamente a través de procedimientos almacenados también. Por ejemplo, me ubico en ejemplos y voy a ejecutar el procedimiento almacenado que se llama SPGL Trigger y como argumento le paso el nombre de la tabla. ¿Y cuál es la característica de este procedimiento almacenado? ¿Se acuerda? SPG Constraints que le devuelve los constraints que se han definido en una tabla. Y SPGL Trigger que devolverá. Devolverá los triggers que se han definido sobre la tabla clientes, ¿no? Vamos a ejecutar a ver. Y sí, pues en clientes tenemos TR copia borrados. Es bueno, el único que tenemos, ¿no? O si quieren pueden verificarlo en la otra tabla también, ¿no? Ahora, si quieren información acerca del objeto mismo, porque al crear el trigger que se llama TR copia borrados, ya tenemos un objeto más. Y ya saben que con SPGL se puede tener información de cualquier tipo de objeto de base de datos. Solo tienen que ponerle el nombre del objeto. Pues TR copia borrados, que lo hemos creado hace unos momentos, ya es un objeto y ese es su nombre. Entonces con SPGL podría obtener información. A ver. No, ahí me dice, ¿no? TR copia borrados es un trigger, fue creado en tal fecha, ¿no? Información. Y por último, si quieren ver los objetos que están vinculados con el objeto store, con el objeto, perdón, trigger, igual como en los otros casos para el store procedure también, el procedimiento almacenado SP depends me ofrece una lista de los objetos dependientes o de dónde proceden, cómo están vinculados con el objeto, en este caso trigger, ¿no? De qué campos, qué objetos están vinculados con este trigger. Y ahí están los campos que están asociados, ¿no? Los campos de la tabla, ¿no? Las columnas con que se está trabajando, ¿no?
pero son de dos tablas, la tabla clientes y la tabla clic borrados, ¿no? ¿De acuerdo? Y si queremos información del texto que dio origen al trigger, hay otro procedimiento que se llama SPGLText, ¿no? Y que también se usa con los store procedures, ¿no? A ver, ejecutar SPGLText y el objeto tr copia borrados, y ahí está. Ahí me dice el texto, o sea, el SQL, el código que originó a este objeto, ¿no? Claro, eso solo lo puedo ver yo, ¿no? Eso no lo podrían ver los usuarios, no tienen permiso para este tipo de herramientas, ¿no? Salvo que yo se los dé. Bien. Este trigger, mira, les va a parecer bastante interesante, ¿no? Ya. Dice que en Market Perú se pide crear un trigger que al momento de ingresar un detalle de venta, verifique si el stock después de realizar la venta será menor o igual al stock mínimo establecido. Si así fuera, presentar un mensaje de advertencia de que el stock se encuentra por debajo del mínimo establecido, ¿no? Es decir, hay dos campos en Market Perú cuando se refiere a los productos, ¿no? Hay el stock actual y el stock mínimo, ¿no? Son unos conceptos que se manejan pues, en algunos tipos de organizaciones para asegurarse de que no se pueden quedar desabastecidos con un producto que tiene mucho movimiento. Entonces, cada uno de ellos tiene un stock mínimo, no es igual para todos, ¿sabes? Eso depende del movimiento del producto. Hay productos que se mueven muy rápido, ¿no? Y hay productos que se mueven más lento. Entonces, según eso, se pone un mínimo referente, cosa que si el producto ya está llegando a ese límite, o ya llegó al límite, o está por debajo del límite, entonces inmediatamente debe salir una alarma, una alerta. O ese producto ya se está quedando desabastecido, llamen al proveedor para que traiga más, ¿no? Y esto debe ser tan automático que solamente cuando ingresen una venta, bueno, también va a permitir, que eso ya lo han hecho antes, ¿no? Que se pueda vender siempre y cuando haya stock suficiente, ¿no? Si no hay stock suficiente, no se puede vender. Pero además va a controlar algo, además de eso, ¿no? De que, bueno, se puede vender, pero el resultado final hay que verificarlo con el stock actual para ver si es que ahora se encuentra, después de realizarse la venta, ¿no? Si es que ese stock actual está por debajo del mínimo establecido. Puede estar hasta el mínimo ya, pero menos del mínimo ya alarma y debe salir un mensaje para llamar al proveedor. Pero ¿cómo hacemos eso? A ver, piénsenlo un ratito, vamos a hacer un pequeño descansito rápido para poder continuar y grabar sobre todo.